Los israelitas robaron el agua. ¿Por qué? Porque nos impiden coger la cantidad exacta que necesitamos de nuestros acuíferos. Nos impiden cavar nuevos pozos. Nuestra población está creciendo sin parar. Necesitamos nuevos pozos. El hecho es que están cavando tantos pozos como quieren. Uno puede comprobar que todo el mundo está haciendo pozos y bombeando el agua del mismo acuífero para descargar luego todas las aguas residuales sin tratar al río de esta zona, en Tulkarem. Israel tiene más agua que Palestina o Jordania. Y por lo tanto, cuando ves esta disparidad, piensas inmediatamente en la injusticia. Pienso que cuando llegue el momento de los acuerdos finales de paz, Israel tendrá que ceder más agua a Palestina. En 1995 el gobierno lanza lo que se llama el primer borrador del Plan Hidráulico Nacional. Este plan incluye importantes trasvases de agua y la construcción de grandes presas. El profesor Arrojo promueve entonces un enfoque positivo, ilusionante, que va más allá de la oposición a estas grandes obras de infraestructura hidráulica. Es lo que más tarde se denomina la nueva cultura del agua, y posteriormente se desarrolla la nueva cultura de desarrollo sostenible en materia de medio ambiente. Durante estos últimos años, asociaciones sindicales, partidos políticos y todo tipo de movimientos han ido dando su apoyo a las reivindicaciones y propuestas del profesor Pedro Arrojo. Pedro Arrojo ha aprobado su militancia social desde la estricta no violencia, implicándose y participando en acciones y movimientos estudiantiles a favor de la democracia, en defensa del medio ambiente, a través de huelgas de hambre, manifestaciones multitudinarias, grandes marchas, y todo ello en pro de la nueva cultura del agua. Decirlo hace 10 años pues nos llevaba a decir, bueno, este señor es un ecologista radical, es un ecologista antisistema, no os fiéis de él, es negativo. Hoy no, hoy ya eso pasan a ser verdades cuasi oficiales, como el cambio climático. Yo suelo decir que, desgraciadamente, el movimiento ecologista y muchos científicos que entraron a reforzar argumentalmente todas las denuncias que se han venido haciendo desde hace ya varias décadas, desgraciadamente teníamos más razón de la que nunca hubiéramos querido tener. Desgraciadamente. Esa crisis global del agua, cuando salieron estas cifras espectaculares, muchas veces muchos periódicos, podéis verlo en la hemeroteca, no por maldad del periodista, sino por oportunidad, por ignorancia a veces o insuficiente información, era la ocasión de ver la idea de que se acaba el agua en el mundo. Y el titular era 1.100 millones de personas no tienen acceso a agua potable y se buscaba un fondo de embalse limoso, seco, cuarteado, y se ponía ya la foto. Entonces era la idea de que se acaba el agua en el mundo. Yo he visto incluso documentales bien intencionados que dicen el cambio climático va a hacer que el planeta sea un planeta marrón. Yo digo, ¿y a dónde carajo irá el agua? ¿Dónde irá? ¿Se irá a Marte? Quiero decir, el problema no es ese. El cambio climático lo que está es cambiando el ciclo del clima. Y en unos sitios lloverá menos y en otros sitios lloverá más. Fijaros que en la medida en que va a haber más temperatura, va a haber más evaporación y todo lo que sube baja. Luego, probablemente acabará lloviendo más en media. Lo que pasa es que acabará lloviendo, ya de hecho ya lo vemos, diferente. De manera que en zonas mediterráneas va a tender a haber menos lluvia, en otros sitios habrá mucha más. Y va a ser más irregular todavía. Lo que aquí es normal, que es que haya momentos, ciclos de sequía y ciclos de grandes tormentas, que es nuestro clima de siempre, bueno, pues esa variabilidad climática se va a acentuar. Con lo cual esos riesgos de eventos extremos
van a aumentar en intensidad y en frecuencia. Pero no va a desaparecer el agua. El agua desaparecerá probablemente pues, cuando llegue el asteroide que el destino nos tiene probablemente designado pues, para borrar de la Tierra probablemente la especie humana o lo que sea, yo qué sé. Pero en esta dinámica no es el problema de que no habrá agua. El problema, aunque habéis visto en la película, hay casos de escasez física. De esos 1.100 millones de personas que no tienen acceso al agua potable, la mayoría son como en Benín, o como en otros casos que habéis visto. No es un problema de escasez. Es verdad que hay un clima diverso, no desequilibrado. Hay un momento que dice justo una cosa que yo no estoy de acuerdo. Dice, el agua está en el sitio equivocado. No, señor. El agua no está en el sitio equivocado. El agua está donde está. Y en esa diversidad climática hay zonas donde llueve muchísimo. Y hay selvas vírgenes. Otras zonas donde llueve menos. Bueno, y hay otras donde no llueve casi nada o nada. Y son zonas desérticas. Pero ahí no vive la gente. Todas las comunidades nos hemos instalado al lado de un río, al lado de un lago, o en un sitio donde el agua subterránea era captable en suficiente cantidad, y si no, la comunidad seguía andando hasta encontrar el agua. ¿Por qué en el siglo XXI tenemos 1.100 millones de personas sin acceso al agua potable? El problema no suele ser de cantidad, el problema es de calidad. La clave está en que hemos matado la salud de nuestros ríos, de nuestras fuentes, de nuestros acuíferos. Primero han muerto las ranas, que yo suelo decir, ya ni me acuerdo de cómo cantan. Luego han muerto los peces, la proteína de los pobres, no lo olvidemos. Los pobres en el mundo no comen tanta carne de caza como pesca, que pescan ellos mismos, no lo compran en el mercado. Primero han muerto las ranas y los peces, y luego han empezado a enfermar y a morir las personas, las más vulnerables siempre en comunidades pobres. ¿Lo habéis visto? Luego, por tanto, esta especie de drama vergonzoso planetario no es un problema generalmente de escasez. Cierto, hay casos de escasez, pero no es la mayoría de los afectados. Es verdad, voy a decirlo porque no quede esa excepcionalidad importante, en zonas del semiárido en el mundo, como puede ser el Sahel africano, como puede ser el desierto de Atacama, o las zonas cercanas, semiáridas, como puede ser el nordeste brasileño, las estepas chinas, zonas que ya estaban en el límite de la habitabilidad humana. El cambio climático acelerado que hemos provocado puede estar llevando a que amplias zonas de ese semiárido pasen en pocas décadas a ser no habitable. Y en esa transición sí que se están produciendo situaciones dramáticas de escasez física. Y hemos visto incluso pues migraciones masivas y demás. Pero eso pueden ser 100 millones de personas, que es mucho. El 10%. El 90% tienen abundante agua alrededor, o suficiente para vivir más que bien. Pero donde antes se bebía tranquilo, hoy enfermas o te envenenas. Esa es la clave. Luego el gran drama que tenemos que abordar es, de alguna manera, el drama de la sustentabilidad, de la salud de nuestros ecosistemas, aunque solo sea por egoísmo inteligente. Han entendido que cortar un bosque a matarrasa en nombre de la economía es un buen negocio para la empresa que se lleva la madera. Pero no solo es un atentado ecológico, es una burrada económica para el país. Pues lo mismo, los anglosajones han entendido que contaminar un río o sobreexplotar un río, un acuífero, en nombre de la economía, de ser más y más y más ricos, no solo es un atentado ecológico, sino que es una burrada económica para el país que lo hace.